amigos. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Conducción. Amigos y amigas, buenos días, ¿qué tal? Saludos cordiales en este día jueves, estamos ya en 26 de febrero del año 2026. El tiempo avanza en forma inexorable. Estamos en esta mañana en una entrevista vía internet con la doctora Jimena Coronado para hablar acerca de la revitalización lingüística del quichua. Esto será ya mismo, en pocos minutos más. Mientras tanto, vamos a revisar titulares de la prensa a nivel nacional. ¿Qué recoge primicias? Les contamos enseguida. Ecuador sube al 50% los aranceles a las importaciones de Colombia en medio de guerra comercial. Colombia prohíbe ingreso de arroz, plátano, orito, papa y otros productos ecuatorianos vía terrestre. ¿Cómo son los ecuatorianos? Hugo Benavides revisa las raíces históricas de la identidad ecuatoriana. El cuerpo de Héctor Fernando Enríquez Ruiz fue localizado en una quebrada de la vía Aloac-Santo Domingo, y con él ya son 3 las víctimas mortales que dejan los secuestros en Imbabura. En días pasados, Matías Martínez, Deiran también falleció en casi circunstancias similares, y ahora Héctor Fernando Enríquez Ruiz, de otros casos que no se llegan a conocer de chantajes y extorsiones. 8:27. Abogado de Nicolás Maduro asegura que Estados Unidos impide que el gobierno de Venezuela pague por su defensa. Because It's Nice lanza tercera convocatoria con 150,000 becas gratuitas de inglés. Esto en Ecuador. 8:27. Revisemos ahora, amigos y amigas, lo que recoge el periódico, o mejor dicho, el portal de Ecuavisa. Daniel Noboa aumenta a 50% la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia. Corte Nacional de Justicia apoya inclusión de Mercedes Caicedo interna para presidir la judicatura. Abogado de Aquiles Álvarez niega amenaza a juez Jairo García. 8:28. El SRI abre más de 70 vacantes de empleo. Conoce los requisitos y cómo aplicar. Compensación a transportistas. El gobierno entregó $120 millones tras eliminar subsidio al diésel. Esto recoge Ecuavisa la mañana de este día jueves 26 de febrero del 2028. Bien, amigos y amigas, a la espera de la entrevista que tenemos hoy respecto de la revitalización del quichua. Mientras tanto, Galo Perugachi de la FENOCIN anuncia que no dialogará con el gobierno. Ellos nos deben respuestas por los asesinatos en la provincia de Imbabura, señaló Perugachi. ¿Qué no dialogar? Se debe a la violencia que el gobierno marcó en nuestro territorio, como es en La Pis, en Saraguro, en Imbabura, que estamos la UNORCAC, nuestra base de la FENOCIN, en el cual llevó varias vidas. El gobierno se metió con los niños, y con los niños huérfanos en este caso incluso, y madres viudas, compañeras que quedaron viudas. Por esa razón, nosotros decimos no al diálogo y vamos a la revocatoria del mandato.
La revocatoria es para todos. Tiene que ir todo como el gobierno y también la Asamblea Nacional, e incluso si el CNE no cumple con lo que dice el artículo 199 y 200 de entregarnos los formularios, darnos toda la apertura para realizar la revocatoria de mandato, tiene que irse todos. Pero la revocatoria, señor Perugachi, no es en conjunto, se hace de manera individualizada por cada cargo político. Vamos a hacer por todos, asamblea, presidencia y vicepresidencia. ¿En qué ley está esa decisión que ustedes han tomado de ir por todos y no, como pregunta el compañero, que es individual la revocatoria del mandato? La revocatoria de mandato, la Constitución de la República dice claramente, es individual. Entonces vamos a hacer por el presidente, vicepresidente y por la Asamblea Nacional. Estamos hablando entonces de tres momentos. Tres momentos. Ahora, para que ustedes puedan iniciar con este proceso, porque es todo un proceso, deben esperar hasta el 3 de mayo para que cumpla un año el gobierno. Hasta el 24 de mayo. Por eso vamos ya a comenzar a trabajar en una agenda y la mesa de trabajo se conocerá y se dará a conocer al país cuál va a ser la agenda que se va a cumplir. Del 13 de marzo, incluso ese día, convocamos que vamos a ir. Bien, ahí estaba el dirigente Galo Perugachi de la FENOCIN. 8:31. Estamos ya en contacto con la doctora Jimena Coronado para hablar acerca del tema de la revitalización de la lengua ancestral, el quichua. Vamos con esa entrevista en pocos instantes. El informativo aquí y ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Bien, nuestra personaje invitada en esta mañana es la doctora Jimena Coronado. Ella es parte del Colegio de Periodistas de Imbabura. Vamos a hablar acerca de la revitalización lingüística del quichua. Buenos días, doctora. Queremos conocer cómo se encuentra esta actividad que siempre se habla o hemos conocido en algunas ocasiones de revitalizar la lengua ancestral, el quichua. ¿Cómo está este proceso, esta intención? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Jaime, y a todos quienes siguen este espacio digital. Muchas gracias por el espacio justamente que ha sido gestionado por nuestra presidenta del Colegio de Periodistas de Imbabura. Justo siguiendo también una coyuntura, ¿no? El 21 de febrero se conmemoró el Día de la Lengua Materna. Entonces, bueno, en ese sentido, pues compartimos el lanzamiento de un libro que lo ha trabajado la asociación Quichuacama Cisari, de la cual, bueno, yo participo en un diplomado, en la 4ª edición de un diplomado que esta asociación, que está trabajando por la preservación de la lengua quichua, en este caso, pues ha desarrollado, ¿no? Y pues junto a 30 compañeros más somos parte de esta 4ª edición, decía, del diplomado, y por ello pues tuvimos la oportunidad de participar también en el lanzamiento de este libro que pues recoge un sondeo que se hizo en el 2024 por los doctores Marlene Habud y Fernando Ortega, quienes son lingüistas que han trabajado haciendo un mapeo bastante interesante y además una contrastación entre el 2014 también, que habían levantado cifras, y el 2024, viendo un poco el escenario de qué tanto se habla quichua en Imbabura, y también, lamentablemente, los resultados arrojan que ha decrecido en un 20%, ¿no? Entonces, bueno, frente a eso, yo soy docente de la Universidad Católica, investigadora, pero además mis raíces maternas son quichua otavalo, y por ende pues surge esa necesidad también de involucrarme en estos espacios, ¿no? de revitalización. Aunque no sea quichua hablante, lamentablemente, porque han pasado varios procesos, dentro de los cuales también estamos estudiando en el diplomado. Tenemos unos profesores fantásticos. La Asociación Vasca Garavide es una de las que financia este proyecto.
y apoya a CISARI, y porque tienen un trasfondo también histórico-político, porque ellos han trabajado desde los 60, hemos revisado, para revitalizar también la lengua vasca, que se llama euskera, y ahora pues tienen, la lengua ha logrado resurgir, ¿no? Porque se decía que ya era una lengua muerta en los 60, y ahora pues ha habido varios espacios como los que ahora mismo se están pretendiendo aquí en Imbabura con el quichua, y yo creo que también en Ecuador con el quichua, sobre todo en la parte de la sierra, de toda nuestra sierra norte y sierra centro, para preservar esta lengua. Usted hablaba de una disminución del 20%, Jimena, de quichua hablantes. Esto significaría que está disminuyendo en qué porcentaje, es decir, cuál es la población. Somos 18 millones de habitantes en Ecuador. La población entonces que habla el idioma ancestral, el quichua, ¿cuál sería? Bueno, hay que reconocer también que este es un estudio que no lo he desarrollado yo, que me habría encantado hacerlo, pero que sí lo he leído y que hemos compartido con los profesores también. Hay varios escenarios, ¿no? Dentro de este contexto, pues se valora mucho los espacios donde se fomenta el lenguaje y donde se fomenta el idioma, ¿no? Muchas veces se dice el quichua es un dialecto. No, desde ahí partimos de una percepción totalmente errada. El quichua es una lengua, el quichua es un idioma, al igual que es el español, al igual que es el inglés, al igual que es el francés. Entonces, partiendo de eso, pues también ha habido escenarios, como digo, en los cuales pues se ha perdido totalmente, como es el caso de el mismo hogar, ¿no? El núcleo familiar es muy importante para que se trabaje la lengua, se fomente el uso de la lengua y se cultive sobre todo, no es como la semilla. Sin embargo, si se deja de hablar en casa, pues no hay esa transmisión. No hay esa transmisión. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si bien mi padre es mestizo, pero mi madre dejó de hablar el quichua en el contexto familiar, y eso hace que también, pues, el contexto escolar también es otro que incide, porque en el contexto escolar, incluso en este estudio hablan de incluso las unidades interculturales bilingües, tampoco pues están trabajando, ¿no? Digamos, mucho en el sentido de reforzar el idioma, y la mayoría de profesores, si bien son hispanohablantes, pues, o aunque el requisito sea tratarlos como quichua hablantes, pero la mayoría son hispanohablantes, y como que es lo más práctico, ¿no? Entonces, bueno, hay esos escenarios. Había una cuestión también muy importante que a mí me llamaba la atención dentro del libro y del sondeo, y es que, por ejemplo, en la tienda, ¿no? Decían, cuando alguien va a la tienda, pues el espacio ideal para la práctica también del idioma, para pues, impulsar el uso del idioma, es pues la tienda, ¿no? Ir a comprar donde el vecino y tal, pero ese es un espacio también totalmente anulado. Entonces, ¿dónde es que se está hablando quichua? Pues actualmente, quizá más bien muy poco en la familia, como decía yo, y en los espacios académicos. Ahora, ¿por qué esta necesidad? En algún momento pues sería grandioso también compartir con los compañeros de CISARI, que ellos tienen totalmente el panorama claro y que están trabajando mucho en eso. Y la idea y el sentido es que se requiere que la lengua quichua pues vuelva a ser usada en varios espacios, considerando también que nosotros tenemos una constitución que nos ampara. Sin embargo, se queda en mera normativa, ¿no? La constitución pues de 2008 manifiesta que el quichua y el shuar son lenguas de relación intercultural, con lo cual pues nosotros quizá en varios contextos hemos visto letreros en quichua en algunas instituciones públicas, pero eso yo creo que más bien cada vez se va perdiendo. Hay que señalar también que en el caso de Imbabura, pues en Otavalo es donde está concentrada la mayor población quichua, yo creo que es el 58% de personas quichuas, ¿no? Y pues sin embargo hay
distintos espacios donde no se fomenta el uso. Vemos con satisfacción, ¿no?, que hay cursos, cada vez hay más académicos que estamos un poco vinculándonos al área, y sobre todo yo creo que hay que aprovechar esos espacios, ¿no?, de quichua hablantes, donde también pues podemos aprender un poco la lengua materna. Jimena, ¿cuál es la importancia de preservar, de mantener esta lengua ancestral que se va cada vez más perdiendo en cuanto a su práctica? ¿Cuál es entonces la idea, el objetivo de mantener esta costumbre de hablar en quichua y que no se pierda y no se convierta en una lengua muerta? Justamente eso es importantísimo, ¿no? Porque esta pregunta es importantísima, digo, porque la lengua es memoria, ¿no? Pues la lengua es costumbre y sobre todo es parte de la cultura, ¿no?, de la idiosincrasia de las personas. Entonces, eso, a partir de ahí, pues todo es válido, ¿no? Partamos también de que el quichua siempre ha estado o ha estado ocupando unos espacios segregados, discriminados. Lamentablemente vimos en el paro, ¿no?, varios indicios altos de racismo. Y eso, pues, obviamente ha incidido o nos ha traído a la memoria lo que ocurría en el siglo anterior, cuando pues era mejor mirar a una persona que no sea quichua, ¿no es cierto? Incluso que no vista su vestimenta típica, valga la redundancia. Entonces, todos estos espacios son de fomentar el quichua, de revitalizar la lengua, apoyan e inciden en la necesidad de reforzar la lengua materna como parte de la idiosincrasia, ¿no?, como parte de la raíz. Ahora, una cosa también que es súper importante de lo que hemos estado estudiando, como digo, yo tampoco soy experta, ¿no?, pero me interesa muchísimo y pues vamos ya cursando el segundo módulo del diplomado. Es súper importante también saber que el quichua es una lengua de conquista, ¿no? El quichua no es una lengua propia, ¿no? Hay un idioma que se llamaba barbacoano, que de hecho lo hablaban los caranquis, y que ese sí que era el idioma propio de pues esta parte, ¿no?, o esta zona del Ecuador, que antes tampoco era Ecuador como tal. Entonces, hay que considerar que el quichua es un derivado del quechua, ¿no? En la invasión incaica también que sufrimos, se despertó pues también el tema de la lengua, y también la lengua fue conquistada, ¿no? Entonces, pues, claro, hay elementos similares, por ejemplo, con el quechua de Perú, por eso hay varias palabras que pueden quizá pues entenderse en ese contexto peruano, pero el quichua como tal, ahora en Ecuador, pues como decía, es una lengua de conquista, y además también ahora se habla de un quichua unificado, ¿no? Las personas mayores, sobre todo, muchas veces no entienden algunas de las palabras que ahora se han incorporado en el quichua que actualmente, porque se llama el quichua unificado, y antes pues se hablaba otro quichua. De lo que conozco y entiendo, pues hay palabras que no estaban en el dialecto quichua, como por ejemplo un carro, ¿verdad? Entonces ahora se le ha atribuido un teléfono, ¿no? No estaban en quichua. Claro. Pero ahora, pues, el quichua unificado, hay diccionarios de quichua, hay gente, hay compañeros intelectuales indígenas que han logrado, pues, consolidar obras. Incluso hay un diccionario de quichua en inglés, quichua español inglés, y sobre todo hay un diccionario quichua que se ha formado en función de una lengua, de una academia de la lengua quichua, que entiendo pues se empezó a crear en Ecuador al menos en los 90. Y creo que son espacios ganados que quienes estamos interesados por
un poquito pues apegarnos a eso, por ir descubriendo lo que ha pasado también porque tenemos ese origen, ¿no es cierto? Y ese interés sobre todo. Entonces, son espacios que además pues todos estamos abiertos, ¿no? Seamos quichuas, tengamos orígenes quichuas, o seamos mestizos totalmente, estamos llamados a, ¿no? Y también quienes tenemos niños, pues quizás somos también quienes debemos promover que al menos se entienda la importancia del idioma y que en la medida de lo posible pues se vaya aprendiendo. Muy bien, y que también las autoridades de elección popular y quienes impulsan estas campañas de revitalización manejen el idioma, por ejemplo, que digan alipunya, que digan yupay cuando se trata de agradecer, ¿no? Entonces también con el ejemplo parte también esta forma de revitalizar esta lengua ancestral y que no vaya a diluirse o vaya a perderse con el tiempo. Así es, así es. Bueno, hemos visto sobre todo que en ciertos espacios políticos, sí, como que hay un saludo, ¿no? Alipunya, Mashukuna y, bueno, unas palabritas que quizá, yo creo que ese ya es un avance en realidad. ¿Por qué? Porque, pues, lamentablemente, como digo, no hemos crecido con la lengua. No, en Otavalo, de donde yo soy, pues quizá en los 90, en los 2000, había mucho racismo, ¿no? Y también estaba como segregado a la zona rural el hablar quichua, entonces en la ciudad no se escuchaba hablar quichua. Ahora yo creo que ese es un espacio también ganado porque ahora hay más promoción, se promueve más el quichua en el sentido de usarlo en distintos espacios. Sin embargo, como digo, los estudios nos muestran que es lamentable lo que está ocurriendo, pero que nunca es tarde para hacer. Ya digo yo, los vascos llevan 60 años en este camino y dicen que todavía no han logrado lo que ellos quisieran, porque estas lenguas pues tienen que promoverse desde lo local. Entonces las autoridades, que era lo que me preguntaba Jaime, creo que están haciendo ese intento, hace falta mucho más, ¿no? Yo veo a nivel, sobre todo, central, ¿no? Del gobierno central, que hace falta esa promoción del idioma y, sobre todo, generar espacios donde se trabaje por revitalizar principalmente la lengua quichua. Aquí hemos visto que, por ejemplo, en Cisari trabaja mucho con la prefectura, que entiendo, sobre todo, la viceprefectura tiene programas incluso de cursos gratuitos de quichua. He visto también que el municipio de Otavalo tiene cursos gratuitos de quichua. Yo creo que esos son avances por donde nosotros podemos empezar. Un curso básico de quichua, que yo también los he seguido, pues nos enseña al menos pues a saber distinguir que en el quichua pues hay únicamente 20 palabras que conforman el alfabeto, ¿no? Hay 17 lo que llamamos consonantes y 3 vocales, hay como 80 morfemas que es una locura para poderlos aprender ya estando grandes, pero que cuando empezamos con los niños yo creo que es más bien el trabajo donde debe acentuarse, ¿no? Y hay términos, Jimena, que son palabras quichuas que se han adaptado o que se utilizan a diario como parte de la conversación diaria. Por ejemplo, palabras como achachay, ¿no? Araray, que se han incorporado y que son parte ya de la forma de expresarnos, ¿no? En el idioma que se han aumentado o se han agregado al diálogo en español o en castellano, como diría. Sería bueno, Jimena, ya finalmente, que sea parte del pensum educativo, ¿no? Hablar, recuperar, tratar en una materia el quichua, ¿no? Así como se habla inglés, se estudia inglés, también debería estudiarse el quichua, ¿no? Por supuesto que sí. Claro, yo no soy lingüista, pero he revisado un poco respecto a... se llaman quichuismos, ¿no? Lo que acaba de decir Ararray, Achachay, el Guagua, que son palabras quichua que se han incorporado. Sí, pero en el caso de Ararray, Achachay y Amarcar, por ejemplo, que los tengo como más en mente,
Esos son quichuismos que de hecho Quichuismo. constan en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, son reconocidos por la Real Academia de la Allá, Lengua Española como justamente quichuismos que se han incorporado, sobre todo, pues esos los hablamos en la sierra, ¿no? En el caso de Ecuador, en Perú también en un entorno, entiendo, más mestizo y castellanizado también se usan esos términos. Y bueno, varias palabras más, ¿no? En algún momento, pues algún compañero comentaba, ¿qué pasa con amarcar? Amarcar está mal dicho. Entonces, no está mal dicho si es que me refiero yo al acto de coger a alguien en brazos, amarcar está cargar, bien, ¿no? marcarse, dice, ¿no? Sin embargo, si yo quiero decir marcar, que voy a marcar el teléfono, que voy a marcar algo, eso sí está, pues, Claro, marcar, ¿no? Entonces, a marcar estaría bien. exacto, a marcar está perfecto si es que yo digo voy a coger, no voy a cargar a alguien en brazos. Entonces, es un quichuismo, como digo, y como eso, pues varios más que están incorporados en nuestra lengua. Yo creo que ya es como muy frecuente que nosotros, pues sí escuchamos al Ipunya, al Ituta, al Ichishi, como los saludos, Mashi está bastante, Mashi, conocido compañero. que es compañero, que es amigo, ¿no? Entonces, hay términos que se conocen y que se entienden. Respecto al tema del currículo, entendemos que el sistema de educación intercultural bilingüe sí que lo tiene marcado totalmente, pero eso está relegado a ciertas instituciones. Me parece que en el caso de Imbabura son 20 las instituciones que tienen en el currículo sí o sí el aprendizaje del quichua. Hay varias vivencias, incluso la celebración de los raimis y etcétera. Pero digamos, en el resto del currículo del sistema de educación, pues no está incorporado, ¿no? O al menos no como obligatorio. En Otavalo, por ejemplo, sí que hay instituciones y me alegra, por ejemplo, la otra vez escuchaba que hay más instituciones que van incorporando el quichua, lo cual es genial, ¿no? Yo ahora mismo vivo en Ibarra, pero en Ibarra entiendo que quizá alguna institución por ahí particular enseña quichua, pero el resto pues siempre están con el inglés y el francés, lo cual no es malo, obviamente, porque es dominar, a conocer otra lengua, pero creo yo que deberíamos empezar por conocer la nuestra, ¿no? La nuestra, sobre todo los imbabureños que estamos aquí tan cerca del quichua y que lo tenemos pues muy a la mano y además que estamos totalmente relacionados con el idioma. Así que el currículo se debería implementar, se debería trabajar, pero para eso necesitamos sí del esfuerzo de las autoridades, sí que se promueva desde el gobierno central, pero sobre todo necesitamos de la voluntad propia de las personas que estemos interesadas en que pues nuestros hijos, que nosotros mismos podamos hablar al menos unas palabritas y que podamos entender el idioma quichua. Y lograr que no se pierda esta lengua ancestral, así como se están perdiendo algunas costumbres del pueblo, los pueblos indígenas, por ejemplo, en Otavalo, Jimena, perdón, ya no se utiliza la vestimenta que usaban desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Ahora ya utilizan blusín, pueblos indígenas, y también ya se están cortando el pelo, ¿no? La chimba, como se llama comúnmente. Jimena, ¿esto también es igual lo que está pasando con la lengua ancestral? Correcto, mire, el término que usted acaba de usar, chimba, es bastante despectivo, ¿no? Porque yo recuerdo también en esos contextos escolares, muchas veces pues la discriminación y la segregación, yo digo, respecto de los quichuas con pues los niños mestizos, siempre estaba como más marcado. Entonces yo creo que ese racismo que se ha vivido, puedo hablar yo de mi caso personal, ¿no? Mi mami dice que ella prefirió pues no ponernos anaco, no hablarnos en quichua, y lo mismo mis tíos, porque ellos ya salieron pues a vivir en la ciudad, en Otavalo, para evitar, yo creo que como para ponernos una coraza, para blindarnos del racismo, ¿no? Entonces... Para que no haya discriminación y racismo, ¿no? Exacto. Sí, de otra forma. Usted lo que ocurrió, como decía yo hace un momento, en el paro, ¿no? En Otavalo afloró el racismo, que solo ha estado solapado. Entonces, cuando nosotros vemos eso, pues decimos... Hasta ahora hay racismo, entonces, ¿no? Exacto. Entonces, en verdad, existía, y antes existía mucho más. Yo recuerdo que hay cosas que uno ahora lo cuenta y dice, no puede ser. Los indígenas no iban a la discoteca sino los domingos.
¿no? O sea, casi como en Estados Unidos con la segregación racial, ¿no? Correcto, El bus para los obviamente por la aérea, allá negros los afro. y el bus para los blancos. Entonces, allá los afro versus los blancos, aquí pues los mestizos versus los indígenas, y entonces habían varios digamos, momentos donde, pues, una discoteca se cree que podrían ir todos. Partamos ya de algo como dejando el tema de una discoteca, o también solían ir al polideportivo solo los domingos. Entonces, a jugar. Antes era así, ¿no? O ya no. No, ahora ya no, por suerte. Y fijémonos en algo, yo no sé si usted ha estado quizá en alguna cobertura o ha tenido la posibilidad, Jaime, de ir a Otavalo en finados. En Otavalo hay un cementerio para indígenas y un cementerio para mestizos, ¿no? Lo cual, pues ahora alguien se pregunta, ¿qué pasó? Había antes el cementerio para ricos y el cementerio para pobres. Correcto, exacto, sí, no, un poco sí de ahí, pero es como que los indígenas tienen su cementerio y los mestizos pues tenemos el nuestro, ¿no? Entonces, incluso ahí vemos, fíjese cómo pues existía, ¿no? Un racismo tan marcado, quizá vimos que ha estado únicamente solapado, pero eso ocurría ahora, por suerte estamos en otro siglo. Yo creo que el tema de acceder a la educación nos da también otros elementos que podamos nosotros también distinguir. Los quichuas ahora ocupan muchos espacios, muchos espacios de autoridad, de decisión, como decíamos, espacios académicos. En Otavalo ya hubo el primer alcalde indígena con Mario Conejo, correcto, ¿no? Antes no había. Exacto. Igual en Cotacachi, ¿no? En Cotacachi, Oquitidoña, entonces claro, se marcaron hitos a partir de ahí, ¿no? Pues ahora tenemos una viceprefecta, hay viceprefectas. Solo falta un presidente de Ecuador indígena, ¿no? Pues, a ver, lamentablemente ahora en el censo, hay una cosa también con la autoidentificación. En el censo de Ecuador, pues únicamente el 7% de ecuatorianos se autoidentifica como indígena, lo cual, claro, pues del 100 el 7 pues sería una mínima parte, ¿no? Pero nosotros solo pensemos en Imbabura, ¿cuánto de eso ha ocurrido? Para no irme tan lejos, y yo creo que iremos cerrando, usted me preguntaba el tema de la vestimenta, el tema del pelo en los hombres. Yo creo que, bueno... Y el ANA con las mujeres, ¿no? Exacto, la ANA con las mujeres. Yo creo que todo va también generando, ¿no? Transformándose, todo va transformando también. Hay una cuestión de comodidad principalmente, yo creo, ¿no? Y entonces es como que ahora no veo la razón por qué una mujer indígena no pueda usar un jean o otro tipo de vestimenta, ¿no? Exacto, y ahora como que pues se ha ocupado también eso y el ANACO se le ha dejado como para eventos súper ceremoniales o como los eventos de gala, ¿no? Para las fiestas, ¿no? Claro. Para las fiestas, correcto, donde además pues el traje es maravilloso y pues yo creo que es una cuestión de comodidad. En los hombres también el uso del sombrero, sin embargo, está muy marcado. Hay muchos hombres que están con jean, están con pelo largo y están con sombrero, ¿no? Hay muchos hombres, sobre todo los jóvenes, que se han cortado el pelo también. Yo creo que quizá como una cuestión de moda, quizá pues una cuestión de aculturación, porque recordemos que en Otavalo también se ha habido mucha aculturación, también producto de ese sentido mindalae que tenemos los otavaleños, ¿no? De recorrer... De viajar por el mundo. De viajar el mundo y también de conocer otras culturas. Hay un académico que es Stuart Hall, que es una persona afro y que ha estudiado mucho el tema de la etnia, el tema del racismo y el tema de la identidad. Y entonces aquí hay una cuestión de identidad y él dice que la identidad es algo que va también formándose. Uno nace con cierta identidad, ¿no? Pero la identidad también se va formando a lo largo del pasar del tiempo y pues porque conforme nosotros crecemos, pues nos desarrollamos, nos formamos también, vamos adquiriendo otros contextos
tanto pues educativos, sociales, culturales. Bueno, vivimos, ya no somos ciudadanos de un solo espacio chiquitito, reducido, somos ciudadanos del mundo que también conocemos. Ciudadanos globales. Bien, yo quiero agradecer a la doctora Jimena Coronado por muchas gracias. Este interesante. Habrá tiempo para hablar de otros temas que son también importantes. Muchísimas gracias. Buen día. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted. Bien, la autora Jimena Coronado hablando acerca de la revitalización lingüística del quichua. Amigos y amigas, aquí concluimos este espacio de noticias hoy, jueves 26 de febrero del 2026. Hasta luego. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Conducción, Jaime